buses oficiales, de imposiciones, de demandas sociales, de que non val pa nada, de que... Afitada na experiencia de años leyendo y corrigiendo originales de la escritora y editora, el volume y una gramática simplificada, con ejemplos d'uso para conocer mejor l'asturiano. Oficialidad, non hai nada perdido, non hai marcha atrás, nuestro y el futuro, nuestra la verdad. La gramática de asturiano, guía de consulta rápida, y una reedición de la primera que se sacó, creo que fue en 2004, y está actualizada y revisada. Porque, claro, hay algunos detalles en las normas académicas que cambiaron en tantos años, hay costumes, vezos, zunes, incluso de escritores que ya se perdieron en este tiempo, con lo cual no hay que resaltarlos, pero a la vez nacieron otros, ¿no?, que hay que dir sobre ellos, entonces está actualizado. Somos lo que somos con la voz y las palabras. Falo en asturiano y estoy orgulloso. Escribo en asturiano, así no quiero vivir. Falo en asturiano y estoy orgulloso. Canto en asturiano, así no quiero seguir. Falo en asturiano y estoy orgulloso. Los motivos por publicar o reeditar esta gramática ahora mismo son dos. Por una parte, la llegada continua de originales a Trave, que hay que revisar y que darnos pie a saber cuáles son los fallos de quien escribe a la hora de escribir y ponerles remedio, ¿no? Y la otra parte es la llegada del asturiano a las escuelas de idiomas, que mucha gente viene preguntando por algún libro, alguna gramática que sea fácil de manejar y tal, porque la de la Academia de la Lengua es muy teórica, y entonces pensemos en sacar esta que cumple esos objetivos, ¿no? Y práctica, apenas y teórica, y da solución a dudas que tienen quien escribe y que la gramática de la academia no soluciona, no entra en ellas. Lingua del pueblo, non tiene por qué morrer, que ta viva na fala de tu abuelo. Joder, axuntátanos, neste xorrecer, que fan falta muchas manes pa non me la cayer. Nel barrio na cama de 20 o 40, falan asturiano, que ti reyenda. La estructura, una estructura tradicional de una gramática en capítulos que van tratando, empezamos de menos a más, digamos, pues el alfabeto, el género de las palabras, el número de las palabras, el artículo, el verbo, el sustantivo, etc. Y después lo más importante seguramente de la estructura de esta gramática es que en todos los capítulos, después de describir el elemento lingüístico que estamos describiendo, hacemos un apartado que se titula Casos y cosas de interés, donde ahí es donde resolvemos aquellas dudas que vemos que los escritores más tienen, y que la mayor parte de las veces lo que comentábamos, ¿no?, que la gramática de la academia, como es más amplia, más teórica, no llega a ellos, ¿no? Y entonces tratamos de dar ahí ese resultado a la duda. Que sienta la voz de nuestro cantar, la voz del pueblo, oficialidad. Porque ya es nuestro derecho, porque ya la nuestra share. Mándanos al concho, al beso y la conseguirá. Pues mira, por ejemplo, errores comunes o zunes unaye, que es muy común, usar en asturiano el cuyo, que en castellano existe, aunque esté un poco en desuso todavía usase, pero en asturiano no existe, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que recalcamos en casos y cosas de interés, que no existe, damos posibilidades para evitar el uso de una palabra tan castellana, ¿no?, y que suena como un trayazo en el oído de un asturiano, ¿no? Dudes, pues por ejemplo, hay que reconocer que el empleo del apóstrofo, bueno, hay que estar sobre él porque es un poco complicado, ¿no? Entonces siempre ponemos aquellos casos, pues si hay un artículo y la palabra anterior termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, ¿por dónde hay que apostrofar, ¿no? Pues damos siempre a la derecha, ¿no?, en este caso.
y cosas así que son muy prácticas, ¿no?